¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están a todos? Espero que se encuentren bien. Estamos en otra nueva editorial de Realidad Incontrastable, este espacio que día a día, semana a semana están eligiendo para informarse de lo que es lo que nos tiene a todos en vilo, que es la pandemia, COVID-19, lo que es coronavirus. Hoy estamos en otra nueva editorial llamada El Famoso Pico. Y no es el famoso pico estúpido que anda dando vueltas de Julio Iglesias dándose un beso con Susana Jiménez, ni el famoso pico de Pico Mónaco cuando estaba con Pampita. O sea, ni la famosa ciudad General Pico que hay en Argentina, ¿no? Sino que del famoso pico de un montón de cosas, ¿eh? Como ustedes saben, son semanas largas, son días largos, noches largas, mañanas, meses. Ya estamos en el día 110 de cuarentena en la República Argentina, una de las cuarentenas más largas del mundo, ¿eh? Porque aparte es la más larga del mundo ahora y va a ser la más larga del mundo. Ya no sabemos si decirle cuarentena o cuareterna, porque la verdad, larguísima. Y bueno, cuando me refería al famoso pico, es el famoso pico de muchas cosas. Tiene muchas aristas la frase el famoso pico. ¿Por qué? Porque es el pico de comercios cerrados, cerrados ahora, porque se volvió a otra fase, pero también es el famoso pico de robos, es el famoso pico de inseguridad, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde la cuarentena es mucho más light que en la capital federal, donde no hay tantos controles, entonces la calle es tierra de nadie, son zonas liberadas, sobre todo lo que son cordón sur y cordón oeste. Por ahí en el cordón norte veo un poco más de controles, pero en esos dos cordones es donde estás a la buena de Dios, a cualquier hora, te roban, te matan, te sacan lo mucho o poco que tengas encima. Entonces hay un montón de picos de los que podemos hablar. Va a estar el pico de saqueos también, ¿eh? Tener 110 dentro de la gente va a traer muchas consecuencias complicadas y aparte porque no van a ser solamente 110. Cuando lleguemos al 17 de julio, que es cuando esta cuarentena teóricamente estricta termine, vamos a estar en 120 días. Y justo 120 días da la casualidad que son 4 meses adentro, donde hay muchos comercios cerrados que no pudieron abrir desde marzo, otros que abrieron y los hicieron cerrar. Pasaron muchas cosas en 4 meses y la gran mayoría han sido negativas para las pymes, para las empresas grandes, para las personas de clase media o media alta, todos han ido bajando un escalón en lo que son sus clases sociales, sobre todo la clase trabajadora, que es la que más hay, ¿no es cierto? Y por eso estaba diciendo que va a derivar incontrastablemente en saqueos, sobre todo en el conurbano bonaerense, ¿no? Eh, Cordón Sur, Cordón Oeste son donde más hay gente humilde, trabajadora, que por ahí lo van a tener que hacer realmente para comer, ¿sí? Lo van a tener que hacer por supervivencia. Después están los que son chorros y ladrones que lo van a hacer para aprovechar la volada, ¿no es cierto? Pero yo pronostico que para mí va a haber saqueo seguramente en los meses que vengan. Por otra parte, estamos a 2 días del banderazo la 9 de julio, valga la redundancia, por la fecha patria. El 9 de julio, la declaratoria de la independencia de la República Argentina, donde van a asistir los anticuarentena y donde va seguramente a hacerse lo de siempre, esas comidas típicas de fechas patrias, empanadas de carne frita con carne cortada a cuchillo, locro, mondongo, y seguramente va a haber un banderazo increíble en el cual va a hacer estallar los casos. Porque ustedes ya se dieron cuenta, no sé si se dieron cuenta, pero ya están habiendo más muertes diarias, hasta ahora 2 dígitos, ¿no? Pero ayer 75 muertes, hoy 62, y empezamos a tener casi 3.000 contagios diarios. Y por si no sabían, ese no es el pico, no es el pico de ninguna manera. ¿Por qué no es el pico?
porque el AMBA solito se está encargando de comerse a países enteros estas últimas semanas. Eh, También en alguna editorial anterior lo había advertido, se va a empezar a comer países enteros y da la casualidad que empieza a estar a solamente 139 contagios de donde se originó el virus, que es en China. China está en el puesto 22 y Argentina está en el puesto 23. Seguramente va a ser un hecho que mañana, justo a un día del banderazo, qué casualidad, que lo va a pasar el combinado oriental. Todavía Argentina en el segundo copón, en su momento, hace muchos, muchos, muchos meses atrás, porque ya estamos casi al borde de los 4 meses de que empezamos con esto, Argentina estaba como en el octavo copón. Bueno, está en el segundo, ¿eh? Los días pasaron y se vino dando todo lo que yo les vine diciendo. Bueno, el banderazo va a hacer que los contagios estallen, ¿eh? Estallen los contagios, los casos. Se va a juntar mucha gente, sin distancia social, sin barbijo. Ustedes ya saben, contacto estrecho, más de 15 minutos, por más que sea un lugar abierto, porque van a estar en la calle. Van a compartir comida, utensilios, y va a complicarse mucho la cosa a partir de ese día. Que ustedes saben muy bien que empieza a verse reflejado la foto de todo eso durante a las próximas 2 semanas, 3 semanas. Así que ahí después, viendo los gráficos, las filminas con las curvas, van a estallar los casos, indudablemente. Y después, bueno, vamos a la parte de números. Como les decía, Argentina ha puesto 23, 83.426 infectados, y China 83.565. Eso puesto 23 Argentina, 22 China. Después tenemos en el puesto 21, 20 y 19. Son en estos tres que me voy a detener. Primero que nada, ya empiezan a tener 6 dígitos de contagios, no 5, empiezan a tener 6. Qatar tiene al día de hoy 100.945 infectados, Canadá 106.154, Colombia en el puesto 19, 124.494. Acá hago un punto. El combinado cafetero está sumando de a un montón de contagios por día. Ahora cuando termino de decir todo lo que voy a decir, voy a volver a detenerme en Colombia. Bangladesh tiene 168.645 y está en el puesto 18. Francia, prestémosle atención a Francia, 168.810. Alemania, 198.179. Turquía, 207.897. Y Sudáfrica, 215.855. Hago un punto con Colombia. Colombia, de todos los que nombré, se va a cortar solo y los va a pasar a todos los demás y va a empezar a pertenecer a partir de seguramente fines de julio, va a pasar al primer copón de países, que son 13 los países que están en el primer listado del ranking, ¿no? De la enfermedad. Los demás países, me quería detenerme en Francia, en Alemania y Bangladesh, van a ir a empezar, como empiezan a tener infectados por un lado, recuperados y decesos, todos los países es igual, cuando empiezan a equiparar bastante la cantidad de recuperados con la cantidad de infectados, empiezan a bajar en el ranking. Esos tres países que acabo de nombrar van a empezar a bajar, y ¿quién va a empezar a subir? Argentina. Canadá y Qatar también van a ir sumando, pero van a empezar a ir sumando de a poco hasta quedar también cerca del primer copón. Pero el que más va a sumar de todos va a ser Argentina. Ya lo van a ver durante las próximas 2 o 3 semanas. Turquía y Sudáfrica, al igual que Colombia, también, un poco por detrás de Colombia, pero también van a subir al primer copón. Y los que van a bajar al segundo copón, de los primeros 13 países, que tenemos a Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Perú, Chile y México y Reino Unido, en ese orden esos se van a mantener en el primer listado, y los que van a empezar a ir bajando del listado, ese primero, van a ser Irán, Italia, España y Pakistán. Esos cuatro van a empezar a ir bajando el segundo listado y le van a dar la bienvenida a Colombia, a Turquía, a Sudáfrica y a Argentina. Eso a partir de más o menos
fines de julio más o menos, por ahí un poco antes, porque yo estuve haciendo algunos cálculos, algunos números, y lo hice con la foto de tres casos, de tres posibilidades de casos diarios que pueda tener Argentina, que es altamente probable. Si Argentina en las próximas 2 semanas empieza a tener de a 3.000 contagios parejito todos los días, va a tener al final de las 2 semanas 126.426 casos. Si en vez de exponenciar de a 3.000 empieza a exponenciar de a 3.500 en 2 semanas, tendría 132.426. Y si en el peor de los casos lo exponenciara de a 4.000 en 2 semanas, quedaría en 139.426. En todos esos números que yo acabo de decir, ya lo pasaría Qatar y ya lo pasaría Canadá. Con un Colombia ya despegado, empezaría a quedar ya muy cerca de Francia y muy cerca de Bangladesh, que como recién les decía, empiezan a descontar entre recuperados e infectados y probablemente empiecen a aplanar más sus curvas y hasta por ahí Argentina los pase a los dos juntos, que hoy están Bangladesh y Francia. Así que se empiezan a venir semanas muy pero muy complicadas y donde para mí el 9 de julio va a ser clave. Va a ser clave porque tanta aglomeración de gente, sabemos que no es buen consejero y sobre todo cuando el común denominador del argentino en general tiene este pensamiento con el coronavirus. Le perdió totalmente el respeto, el miedo ni hablar. Y aparte de eso, el común de la gente dicen que mueren al año tantas miles de personas por accidentes de tránsito, por inseguridad, por robos, por paros cardíacos y un montón de innumerables eh, excusas. Entonces no están haciendo lo que hay que hacer, que no lo hicieron de hecho nunca. Me estoy refiriendo al AMBA, ¿no? Entonces, cuando dicen el famoso pico, con el AMBA sinceramente no te podés confiar cuál es el famoso pico de la pandemia, porque ha demostrado que día a día nos va sorprendiendo con la cantidad de contagios en el conurbano, de contagios en la capital. Las demás provincias la tienen controlada, por supuesto, la enfermedad. Han hecho un gran trabajo. Recién hace muy poquitos días Catamarca empezó a presentar casos, pero sinceramente hay provincias que vienen muy bien, ya están en fase 3, fase 4, fase 5. Y nosotros acá seguimos en fase 1 ahora. Y después veremos qué pasa, porque empezarán a abrir, a hacer reaperturas de cosas, porque la economía está literalmente hecha pedazos. Así que es muy, muy complicado todo lo que se va a venir porque empieza a pasar lo de la dicotomía de o salvo las vidas o la gente o salvo la economía de que no se me haga percha el país. Y sinceramente están las dos cosas íntimamente relacionadas. Hay que hacer un equilibrio ahí, tirar una magia entre economía y salud y la parte sanitaria que no se puede descuidar. No se la puede descuidar en estos momentos porque nos venían diciendo que el pico de la pandemia era en mayo y miren, estamos en julio y el famoso pico no llega. Y los contagios siguen, siguen subiendo las muertes diarias. O sea, el panorama es realmente muy complicado. Argentina ya está en 5 dígitos de infectados, está en 4 dígitos de fallecimientos, de decesos. Y como les digo siempre, en todas las editoriales, eh, es realmente algo que causa mucha incertidumbre, muchas dudas, saber bien hasta cuándo vamos a estar con esto. Cuando ya hay un montón de países que, por más que han tenido algunos rebrotes puntuales y por ahí han tenido que volver alguna fase atrás, acá hace muy poquitos días volvimos a fase 1, que había sido el 20 de marzo. Así que, bueno, acá termina la editorial, espero que les haya gustado. Se llama El famoso pico y el AMBA está preparado para tener 6 dígitos de contagios.